Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 14, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 1, los desarrollos filosóficos del marxismo europeo, 878, Lukács, el joven Hegel y la destrucción de la razón. Seguidamente a la condena de historia y conciencia de clase y a su incorporación en los cuadros oficiales de la ortodoxia marxista-leninista, Lukács, aún sin abandonar su interés por el debate teórico y por las conexiones filosóficas entre la economía y la dialéctica, prefirió dedicarse a estudiar principalmente historiografía filosófica y crítica literaria. La primera obra fundamental del nuevo curso luxasiano, a pesar de haberse publicado una vez terminada la guerra, se remonta a finales de los años 30. En ella, Lukács se propone reconstruir, desde un punto de vista marxista, la evolución del pensamiento de Hegel hasta la fenomenología del espíritu, desacreditando aquello que él llama la leyenda de las relaciones entre Hegel y el romanticismo. Esto es, la imagen diltheyana de un Hegel romántico y místico. Oponiéndose a las lecturas teológicas, o más bien inmanentes del sistema hegeliano, y centrándose sobre todo en los escritos inéditos de Jena, Lukács se propone acreditar la tesis marxista de un Hegel profundamente inmerso en su propio tiempo. En efecto, escribe con convicción, Hegel no solo tiene la que es, sin duda en Alemania, la más alta y justa comprensión de la esencia de la Revolución Francesa y del periodo napoleónico, sino que también es el único pensador alemán que se ha ocupado seriamente de los problemas de la Revolución Industrial en Inglaterra, el único que ha puesto los problemas de la economía clásica inglesa en relación con los problemas de la filosofía, con los problemas de la dialéctica. En la comprensión dialéctica de esos problemas, Hegel se halla igualmente lejos de la llaneza de Bentham, como de la falsa y reaccionaria profundidad de los románticos. Él se esfuerza más bien en entender teóricamente la verdadera estructura interna, las verdaderas fuerzas motrices de su época, del capitalismo, y en penetrar en la dialéctica de su movimiento. Obviamente, añade Lukács, sería un error limitar esta tendencia de la filosofía hegeliana a aquellas observaciones en las que él se ocupa directa y explícitamente de los problemas de la sociedad capitalista, puesto que tal confrontación determina la entera estructura de su sistema, la calidez y la grandeza de su dialéctica. Es más, la ambición de Lukács es mostrar concretamente qué gran importancia había tenido el joven Hegel la comprensión de los problemas económicos para el surgimiento del pensamiento conscientemente dialéctico, según la genial concepción esbozada por Marx en los manuscritos, cuando sostiene que en la fenomenología Hegel llega a tomar al hombre real como resultado de su propio trabajo. Aún presentando marxianamente la filosofía hegeliana como un movimiento de pensamiento análogo a la economía clásica, a Lukács no se le ocultan sin embargo sus límites. En efecto, mientras que en la economía inglesa los problemas efectivos de la sociedad burguesa aparecen en su concreta legalidad económica, Hegel no hace otra cosa que aportar el abstracto refleje de sus principios generales. En otros términos, a pesar de tener el mérito de reconocer en la contradictoriedad el carácter general de cada vida, de todo el ser y de todo el pensamiento, la dialéctica hegeliana del devenir histórico es siempre una dialéctica idealista, con todas aquellas deformaciones y errores que el idealismo necesariamente comporta. En otras palabras, en la obra de Hegel existe un núcleo válido, la dialéctica, dentro de una envoltura inadecuada, el idealismo, o sea, a la manera de Engels, una contradicción entre método y sistema. Ahora, mientras que la dialéctica, según Lukács, refleja el dinamismo de la Francia revolucionaria, el idealismo refleja la estaticidad de la Alemania conservadora. De aquí el teorema de fondo, o el principio directivo de base de la investigación luxasiana sobre Hegel. Los rasgos fecundos y geniales de la filosofía clásica alemana están más que estrechamente conectados con el reflejo teórico de los grandes eventos mundiales de este periodo. Del mismo modo, las partes débiles, no solo del método general idealista, sino también de su concreta aplicación en cada uno de sus puntos, no son más que reflejos de la Alemania retrasada. A partir de esta complicada interacción que hay que elaborar
A partir de esta complicada interacción, hay que elaborar la viva conexión dialéctica en el desarrollo de la filosofía clásica alemana. Según Lukács, Hegel puede ser situado históricamente en el mismo plano de Goethe. Por lo demás, observa Lukács, no es casual que entre los estudios preliminares de la fenomenología del espíritu se encuentren amplios análisis del Fausto de Goethe. En ambas obras se expresa, en efecto, una análoga tentativa de abrazar enciclopédicamente los momentos de la evolución del género humano hasta el estado entonces alcanzado. No sin razón, Pushkin ha llamado al Fausto una Ilíada de la vida moderna, y la tesis schellingiana de una Odisea del espíritu se adapta bien a la fenomenología. Goethe y Hegel viven el inicio del último grande y trágico periodo de la evolución burguesa. A ambos se les presentaron ya las contradicciones insolubles de la sociedad burguesa, la separación del individuo y del genio en la formación de esta evolución. Su grandeza consiste, por un lado, en mirar impávidos estas contradicciones buscando encontrar para ellas la expresión poética y filosófica más alta. Ellos viven, por otra parte, el inicio de este periodo, por lo que aún les es posible, no sin artificios y contradicciones, crear representaciones amplias y sintéticas de la experiencia del género humano, de la evolución de la conciencia genérica de la humanidad. Wilhelm Meister y Fausto son, en este sentido, documentos tan imperecederos de la evolución de la humanidad como la fenomenología, la lógica y la enciclopedia. Tal como ha sostenido Norberto Bobbio, uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Lukács consiste en la tentativa rigurosa y al mismo tiempo temeraria de acercar Marx a Hegel. La cuestión se puede exponer en los términos más simples de la siguiente forma. El camino más natural para realizar este acercamiento se ha considerado que es el hegelinizar a Marx. Lukács sigue el camino inverso, marxificar a Hegel. Se podían hallar residuos hegelianos en Marx, era la vía más fácil. Lukács, en cambio, halla semillas marxistas en Hegel. En esto reside la novedad de la interpretación. En 1954, Lukács publica otra de sus obras, uno de los escritos más notables y discutidos de la historiografía contemporánea, y que representa todavía hoy la investigación más amplia de la historia de la filosofía realizada desde un punto de vista marxista. Objetivo específico del libro es el filón irracionalista de la cultura occidental del 800 y del 900. En la introducción, dedicada a trazar una panorámica del irracionalismo como un fenómeno internacional del periodo imperialista, Lukács enumera los principios metodológicos de su investigación. La historia de la filosofía, declara, no es jamás, a la manera de los historiadores burgueses, una simple historia de ideas o de personalidades. En efecto, los problemas y los modos de resolverlos están establecidos por la filosofía, por el desarrollo de las fuerzas productivas, por la evolución social, por el desarrollo de la lucha de clases. En otros términos, los caracteres decisivos de cualquier filosofía, proyectada como superestructural filia temporis, no pueden ser localizados si no es basándose en el conocimiento de estas primarias fuerzas motrices, y teniendo presente que también en filosofía se juzgan o no las opiniones, sino las acciones, o sea, la expresión objetiva del pensamiento, su eficacia históricamente necesaria. Al contrario, si se intenta plantear y explicar el nexo de los problemas filosóficos basándose en un llamado desarrollo inmanente de la filosofía, se produce obligatoriamente un disfraz idealista de la historia del pensamiento. En consecuencia, con estas tesis perentorias, Lukács no ha pretendido establecer si, cuándo, una cierta filosofía ha sido la expresión de necesidades, aspiraciones e ideales de un cierto grupo político y socialmente condicionado, sino que ha asumido como postulado incontestable que la filosofía es siempre ideología, o sea, que es siempre la expresión de determinadas relaciones de clase ya constituidas. Aplicando su concepción ideológica de la filosofía al estudio de las corrientes irracionalistas, Lukács sostiene que las distintas fases del irracionalismo han nacido como respuestas reaccionarias a los problemas de la lucha de clases. En efecto, continúa el filósofo, la racionalidad es un fenómeno que caracteriza gran parte de la cultura burguesa de la época imperialista, aunque el contenido y la forma de su reacción al progreso de la sociedad
asuma una fisonomía particular según el nivel de desarrollo político-social alcanzado por cada país y por las condiciones de lucha que vienen impuestas por la burguesía reaccionaria. Por irracionalismo, Lukács entiende una familia de filosofías hermanadas por algunos rasgos, tales como la devaluación del intelecto y de la razón, la exaltación acrítica de las instituciones, la aristocrática gnoseología, el repudio del progreso histórico-social, la creación de mitos, etc. En otras palabras, el irracionalismo da rigidez a los límites de la conciencia dialéctica, haciendo los límites de la conciencia general, llega a falsear el problema, que así se vuelve insoluble en una respuesta sobrerracional. Equiparar intelecto y conocimiento, los límites del intelecto con los límites del conocimiento en general, hacer intervenir la sobrerracionalidad de la intuición, etc., donde es posible y además necesario avanzar en la dirección de un conocimiento racional. He aquí las características más generales del irracionalismo filosófico. Lo que define el irracionalismo en su calidad de superestructura ideológica del imperialismo es, pues, en primer lugar, la depreciación de la razón. Y puesto que, según Lukács, la razón tiende a coincidir de hecho con la razón hegeliano-marxiana, se comprende entonces cómo cada desacuerdo con este tipo de razón se configura a sus ojos como una repulsa de la razón tout-court. Para él, en efecto, es irracionalista toda aquella filosofía que no reconozca el descubrimiento de la dialéctica en la forma establecida por Hegel y cumplidamente realizada después por Marx. Tanto es así que los grandes protagonistas del pensamiento contemporáneo acaban por ser tertium non datur del pensamiento dialéctico y el irracionalismo, el cual ha surgido y ha actuado en continua lucha con el materialismo y con el método dialéctico. De ahí el esquema dualista o el bisturí maniqueísta que se encuentra implícita o explícitamente en la base de la obra de Lukács. De un lado, el pensamiento marxista y dialéctico, guardián de la razón e instigador del progreso. Por otro, el pensamiento burgués, enemigo de la razón y aliado de las fuerzas más retrógradas de la sociedad. Con estas premisas, Lukács, mediante un trabajo de análisis y de crítica verdaderamente notable, que da testimonio de una erudición histórico-filosófica fuera de lo común, pasa revista a una serie de figuras dispares, de Schelling a Gobineau, de Schopenhauer a Jaspers, de Simmel a Heidegger, de Schiller a H. Saint-Chamberlain, de Spengler a Rosenberg, etc., esforzándose por mostrar cómo a través de estos abiertos o enmascarados enemigos del pensamiento dialéctico se va efectuando una especie de destrucción de la razón, tal como reza efectivamente en el título de la obra, que halla su postrer florecimiento en el nazismo, entendido como la vulgarización demagógica de todos los motivos del pensamiento de la decidida reacción filosófica, la coronación ideológica y política del desarrollo del irracionalismo.